grabar. Destacar para todos. Bien. Esta hoja, no me acuerdo quién me había dicho, ¿esta hoja era o la siguiente? Esa, profe. Esta, perfecto. La dejo un toque más. Bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? Ya con esto estamos casi en condiciones de empezar a ver las divisiones. ¿Sí? Todo lo que es multiplicación es más de lo mismo. Hay que estar muy atento con el tema de los signos y de las potencias, cómo me van quedando, pero no escapa de lo que nosotros ya vimos. ¿Sí? No hay algo como nuevo así o algo complicado. No, hay que estar atento al tema de signos y por eso es importante cuando empiecen con esto, dedicarle lo más posible exclusividad a ese tipo de ejercicios para no olvidarse, no confundirse con el tema signos, con las potencias y demás. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Puedo sacar la hoja? Sí. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, profe. Bien. Entonces, detalle de fracciones para tener en cuenta que les va a venir bien. Y vamos con la división. 48 dividido 5. ¿Qué tiene que ver esto con polinomios? Un montón tiene que ver con polinomios. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? 48 dividido 5, esto me da 9 y me sobran 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este de acá es el cociente. Perdón. No, profe, ¿consciente no se lo hago? Sí, eso. Sí, este de acá. Sí, lo terminé de escribir y dije, no, esto está mal lo que estoy escribiendo. Por suerte están atentos, ¿eh? Bien, bien. No sé, ¿quién fue el que dijo? Yo, profe. Manu. Bien. Bien, este de acá es el divisor. ¿Sí? Cociente es el resultado. Esto es el Ese es resto. el resto. Y el último es el dividendo. Y este es el dividendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me interesa de una división? ¿Por qué usamos este ejemplo para la división de polinomios? Que el 48 yo lo voy a poder escribir como el divisor por el cociente más el resto, El resto. Sí. que es 3. ¿Sí? Con los polinomios, las divisiones de polinomios me va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Con los polinomios siempre me va a pasar lo mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta para las divisiones de polinomios es que me puede dar un resto. El resto puede ser 0, se desenfocó, a ver. Ahí, perfecto. Bien. El resto puede ser 0, sí. Cuando el resto es 0, por ejemplo, si yo en vez de 48 tenía 45, me queda 5 por 9, más 0, que puedo no escribirlo. ¿Sí? Cuando el resto me da 0, lo que me va a Es una pasar raíz. es que... No, espera. Antes, Ah, bueno, en estoy la yo división. número. No te me adelantes, porque el que ya de esto lo tiene, espere, porque hay varios compañeros que esto no se acuerdan o no lo vieron, ¿sí? Entonces, estoy empezando casi desde 0. Cuando el resto me da 0, ¿sí? Yo tengo una multiplicación, o sea, lo puedo escribir como una factorización. Cuando hablemos de factores, estamos hablando de una multiplicación, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto, es el orden en que yo tengo multiplicando las cosas, no me va a alterar, no me va a cambiar el resultado, ¿sí? Entonces, si el resto me da 0, yo lo voy a poder escribir como una multiplicación neta, exacta, por así decirlo. O sea, tengo una división exacta, ¿sí? Lo que nosotros vamos a buscar con los polinomios es, bueno, por un lado hacer las divisiones y por otro lado lo que vamos a buscar principalmente es poder escribirlo como una multiplicación, ¿sí? Que me quede resto 0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Sí? ¿Por qué vamos a buscar esto que me quede resto 0? Porque al factorizarlo, nosotros vamos a buscar las raíces y al tener las raíces va a ser mucho más fácil de analizar el polinomio. ¿Se entiende hasta acá?
Sí, profe. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que es la división de polinomios, me voy a fijar, voy a chequear algo en la guía a ver si les aparece, porque una falsa, justificando analíticamente. Está bien. Bien, listo. Estaba chequeando que en la guía tengan para dividir solamente por polinomios de grado 1 o si tenían divisiones con polinomios de grado mayor a 1. ¿Sí? ¿Por qué esta diferencia? Porque cuando nosotros dividamos por polinomios de grado igual a 1, vamos a aplicar el método de Ruffini para las divisiones. ¿Qué es lo que tiene el método de Ruffini? Es que es muchísimo más sencillo. Nosotros podemos usar la división, o sea, hay un método de división que es exactamente igual a esto, pero con polinomios, que lo que tiene es que no es que es difícil, pero es súper cuentosa. Y es tan cuentosa que es recontra fácil equivocarse. ¿Sí? No es algo complicado, pero hay que estar como muy atento cómo me quedan las cuentas, qué restas tengo que hacer y qué cuentas y demás. Pero está viendo en la guía si ustedes tenían divisiones de eso o no. En la guía tiene varios problemas donde les aparece como posibles divisiones para calcular el resto o no. Nosotros acá podemos usar una división. Yo tengo P de X dividido Q de X. Vamos a hacer exactamente la misma idea. Me da el cociente y me da el resto. Y fíjense que vamos a decir que P de X es igual a Q de X por el cociente más el resto. Entonces ustedes van a tener varios ejercicios donde les dice indicar verdadero o falso o si justificar analíticamente que esto es cierto. Entonces le dicen, bueno, el resto de dividir tal polinomio por tal cosa me da esto. ¿Sí? O el resultado de hacer la división me da este cociente, este resto y demás. En definitiva, sale todo desde acá. ¿Sí? Donde tal vez me dan el polinomio y me dan estos tres. Entonces, ¿cómo sé yo que me da lo mismo? Y bueno, entonces tengo que hacer toda la multiplicación y sumarle el resto y chequear, verificar de que me da ese polinomio P de X. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Les pongo un ejemplo, ¿eh? Nosotros tenemos esto. Al dividir a de x por x menos 2 me da cociente tal cosa, resto tal cosa. ¿Sí? Determinar el polinomio que es dividendo de a de x. O sea, yo tengo que saber qué polinomio es a de x y me están dando el divisor, me están dando el cociente y me están dando el resto. Entonces ya está. ¿Puedo averiguar el polinomio ese a de x? Y sí. Si yo sé que el cociente por el divisor y le sumo el resto, ya está, tengo ese a de x. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Dice, el resto de esta división de acá es x menos 1. Bueno, acá vamos con algunas definiciones vamos con algunas propiedades de división y resto. Y acá me dice, el cociente de esto es exacto. ¿Sí? Entonces vamos a ¿Qué ver significa que sea exacto, profe? cómo. ¿Qué significa que sea exacto? Que sea exacto que el resto es 0. Ah. Sí. Vamos a ver por qué me daría esto. Lo que nosotros
vamos a empezar con algunas definiciones para ver si esto es cierto, si es falso. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Bien. ¿Te acuerdan que al principio de la clase de hoy yo les dije que si la división me da exacta, en realidad en cualquier división, si yo tengo que P de X dividido Q de X, el resultado, ¿sí? Yo tengo el grado de esto es el grado de P de X menos el grado de Q de X. ¿Sí? O sea, dicho en términos de esto que tenemos que hacer, el grado del cociente, esta es la C, ¿no? Va a ser al grado de P de X menos el grado de Q de X. Esto por un lado. ¿Sí? Y por otro lado, el grado del resto de X, ¿sí? Pensemos en esto de acá. ¿Por qué el resto me dio 3? Porque lo que me termina sobrando es más chico que lo que yo tengo como divisor. ¿Sí? Si acá me sobraran 6, yo podría seguir dividiendo entre 5 personas. Si me sobran 0, 1, 2, 3 o 4, entonces no lo puedo dividir entre 5 personas. Entonces lo que me sobra siempre tiene que ser más chico que el divisor. Me va a pasar lo mismo con el grado del resto. El grado del resto siempre va a tener que ser más chico que el grado del divisor. El divisor dijimos que es Q de X. Esto se me va a cumplir siempre. Ahora, ¿qué tanto más chico? Y va a depender a veces de los polinomios que nosotros tengamos. ¿Sí? Si el divisor que yo tengo es de grado 3, bueno, me puede dar un resto de grado 0, me puede dar un resto de grado 1, grado 2, no me puede dar un resto de grado 3. ¿Sí? Porque yo lo voy a poder seguir dividiendo. O sea, si acá a mí me daba 5, yo lo puedo seguir dividiendo por 5. O sea, si me da igual, lo puedo seguir usando. Pero si me dan más chicos, ya está. Me queda eso. ¿Sí? Son algunas cosas para ya empezar a tener en cuenta. Pero principalmente nos vamos a manejar con esto y con esto. ¿Sí? Estas dos cosas son lo mismo, ¿no? Pero con estas dos cosas son lo que nosotros nos vamos a manejar. Y lo que vamos a ver, esto nos da pie para hacer el teorema del resto. ¿Por qué? Porque el teorema del resto lo que me dice es que, primero, yo voy a tener P de X dividido X menos A. ¿Sí? Entonces, lo que me dice el teorema del resto es que el resto de esta división es P evaluado en A. ¿Se acuerdan que en creo que fue en el primer Zoom que tuvimos, hicimos P evaluada en -1? ¿Sí? O P evaluada en -2, que lo que teníamos que hacer era reemplazar el número, donde teníamos la variable, reemplazábamos el número. ¿Sí? Esto de acá es un número. Es un número. Yo dije, el grado del resto es menor que el grado de lo que yo tengo como polinomio que está dividiendo. ¿Sí? O sea, el grado del polinomio que me da el resto es menor que el grado del divisor. ¿Sí? Estoy empezando a ensamblar todo. El divisor es de grado 1. Con lo cual el grado del resto tiene que ser menor a 1. El polinomio de grado 0 es un número cualquiera.
un número suelto es un polinomio de grado 0. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos cuando nosotros escribimos polinomios, ¿sí? Definíamos como A sub 0. Entonces, el número suelto vendría a ser el coeficiente de grado 0. Ya para esta altura del viernes los estoy matando, ya lo sé, tranqui, paciencia. Si yo me doy cuenta, se me están quedando, están en silencio y dicen, bueno, me parece, voy a apagar la cámara porque fue, ya está. Bien. Entonces, el teorema del resto lo que me está garantizando es que yo no tengo que hacer toda la división para averiguar el resto. ¿Sí? ¿De qué me sirve saber el resto? Bueno, como decíamos antes, si el resto me da 0, yo voy a tener una división exacta. Las divisiones exactas es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un polinomio que es 4x al cuadrado, 4x a la 5 menos 7x al cuadrado más 2x menos 1, ¿sí? Y yo lo quiero dividir por q de x, que es x más 2. Entonces, lo que tengo que identificar es que acá voy a reemplazar por menos 2. Este sería mi valor de A. Siempre lo voy a cambiar el signo. Fíjense que acá puse x menos A. Entonces el valor de A va a ser menos 2. El resto de hacer P de X dividido Q de X es P evaluado en menos 2. Entonces, si yo quiero saber si esta división me da exacta o no, evalúo en menos 2. Es hacer 4 por menos 2 a la 5 menos 7 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 1. Y hago la cuenta. Menos 2 a la 5 me queda menos 32. ¿Sí? Por 4 me queda menos 128. Menos 2 al cuadrado me queda 4. Por menos 7 me queda menos 28. Menos 4. Menos 1. ¿Sí? Menos 156, menos 160, menos 161. O sea, cuando yo haga la división, el resto me va a dar menos 161. Eso es lo que me garantiza. ¿Sí? Yo puedo encontrar el resto de una. Hace un ratito uno de sus compañeros empezó, porque tengo las raíces. ¿Qué es lo que me va a pasar? Lo que me va a pasar es que cuando el resto me da 0, voy a obtener una raíz del polinomio. ¿Sí? Entonces, vamos con una definición que les va a servir también para la materia de análisis matemático, para que la tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Qué es una raíz de una función? ¿Alguien sabe qué es? Sí, es la intersección con el eje X. O sea, Bien, cuando la X vale un número cualquiera y la Y vale 0. bien. Me voy a quedar con lo último. ¿Sí? Cuando hablamos de intersección con el eje X es porque estamos pensando en el gráfico. ¿Sí? Pero nosotros lo tenemos que generalizar más allá del gráfico. ¿Sí? La raíz de una función es cuando yo reemplazo los valores del dominio, para el cual cuando yo reemplazo, hago toda la cuenta y me da 0. ¿Sí? ¿Por qué me interesa buscar las raíces de una función? Y porque el 0 es donde cambia de positivo a negativo. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cosas que uno va analizando y que cuando cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo, me cambian un montón de particularidades de lo que estoy analizando. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en el estado el estado del agua, ¿sí? Si pasamos a una temperatura negativa en grados Celsius, se me congela. Si pasamos a una temperatura positiva en grados Celsius, está líquida. ¿Se entiende? Es algo simple. Si nosotros podemos ver lo que se llamaría las ganancias o pérdidas de una empresa, y bueno, en el momento, si yo vengo con
valores positivos de resultados. Bien, estoy teniendo ganancias. En el momento en que dio 0 y me empezó a tener valores negativos, estoy teniendo pérdidas. ¿Sí? Por otra cosa, podemos analizar la cantidad de crecimientos de contagios de un día respecto del anterior. ¿Sí? Entonces, todos los días voy sumando contagios, sí, no importa. Pero si la cantidad de contagios que tuve hoy es mayor que la cantidad de contagios de ayer, entonces la cantidad de contagios está aumentando. Y eso no me estaría funcionando, no es lo que uno va buscando. En cambio, si la cantidad de contagios de hoy es menor que la cantidad de contagios de ayer, ya ahí me da negativo. ¿Sí? Entonces, la idea es buscar de que disminuyan los contagios. Si me da 0, entonces ahí lo que tengo es, bueno, se mantiene constante. Tal vez dependiendo de la situación que uno tenga, dice, bueno, si me mantiene constante, es bueno, es malo, ¿sí? O es menos malo. O sea, el 0, en lo que es el análisis de distintos tipos de variables, es algo fundamental. ¿Se entiende? Por eso vamos a buscar las raíces de una función. Entonces, las raíces de una función son los valores del dominio para los cuales la función vale 0. Entonces, si yo divido por un polinomio y me da 0, el resto, lo que voy a lograr es que la división sea exacta. Pensándolo de este lado, ¿no? Yo tengo una división de polinomios y logro que esto me dé 0, me va a quedar factorizado el polinomio, porque me queda como una multiplicación de otros dos. Entonces, para poder factorizar los polinomios, va a ser equivalente para nosotros buscar las raíces del polinomio. ¿Sí? Cuando yo logre encontrar las raíces del polinomio, lo que voy a lograr es que en estas divisiones por polinomios chiquitos, ¿sí? Lo voy a poder escribir como una multiplicación de muchos polinomios chiquitos. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Y acá es donde algunos se marean porque piensan, por un lado las raíces, por otro lado la división y por otro lado la factorización como tres cosas que están separadas y en realidad están totalmente en conjunto, ¿sí? Y están mezcladas, porque cuando hablemos de raíces y hablemos de divisiones, si hablemos de factorización, vamos a estar hablando prácticamente de lo mismo. Entonces tenemos que ensamblar esas tres cosas. ¿Más o menos me siguieron hasta acá? Más o menos. Más o menos. Bien. Cosas a tener en cuenta, lo vamos a empezar ahora y para la semana que viene la idea va a ser terminarlo. Ponele. Esperen que me estoy fijando acá. Ustedes tienen, vamos a hacer, igual sale más o menos rápido esto, ¿eh? Efectuar las divisiones, con lo cual tienen que hacer Ruffini. Hallar PX siendo en el punto 9, es más o menos fácil, más de lo mismo. Al dividir, bueno, ese ya habíamos visto, aplicar el teorema del resto e indicar si la división es exacta o no. O sea, para indicar si la división es exacta o no es si me da resto 0 es exacta, si me da resto distinto de 0 no es exacta. ¿Sí? Aplicar el teorema del resto, hallar el valor de K para que la división sea exacta. Ese se lo voy a dejar para que ustedes lo piensen, ¿sí? No es difícil. Determinar analíticamente K para que... Les comparto pantalla lo que estoy leyendo, así me siguen. Yo estoy leyendo la guía. ¿Sí? Acá, ustedes tienen que averiguar K para que esto sea exacta. En realidad, esto es una ecuación sencilla. ¿Sí? Si a mí me están dando el polinomio este de acá, me están diciendo que cuando yo aplico el teorema del resto, tengo que reemplazar por menos 1. Entonces, la X la reemplazo por menos 1, y si quiero que la división sea exacta, lo tengo que igualar a 0. Bueno, listo. Ya está, me queda Profe, despejo K. ¿Sí? profe, Determinar ¿le puedo hacer una analítica... consulta? ¿Cómo?
decirle una consulta. ¿Usted después de que se corte este Zoom va a volver a iniciar otro o va a explicar algo más? No. Se termina este y ya No. estamos. Ok, ok. Bueno, Por ustedes y por mí. Ya estoy viendo una cara con lo que estoy explicando, una cara que me está diciendo, ¿en serio lo dejaste para el final? Y bueno, pero no podía explicar antes. Bien, acá el punto 13 es prácticamente lo mismo que el punto 12. ¿Sí? El 15 vamos a necesitar el teorema de Gauss, así que esto no. Bien, lo que nos queda es prácticamente división por Ruffini. ¿Sí? Que en el campus tienen una explicación de Ruffini, cómo es que lo hacen. Te voy a compartir. No es que yo no les voy a decir, háganlo así, ya está. Sino que ahora voy a hacer un ejemplo. División clásica, eso es lo que yo les decía, se usa la misma escritura. Me termina quedando, es un choclazo lo que me queda. ¿Sí? Y la división por Ruffini, uno hasta casi puede hacer un Excel para hacerlo. Esto es en el campus. En el campus tienen como una breve explicación de cómo hacer con Ruffini. Yo ahora lo voy a explicar. Igual de última, van a tener el video y esta explicación que está en campus. Yo por eso no borré nada de lo del campus, porque tiene cosas que las pueden utilizar y están bastante copadas como están explicadas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer la división de Ruffini? ¿Por qué me apuro con esto? Porque tal vez existe la posibilidad que el viernes que viene yo no pueda darles una clase presencial, y entonces les estaría dejando algo para que ustedes avancen solos. ¿Sí? Por eso me estoy apurando con esto. Ruffini. Yo voy a hacer P de X dividido Q de X. Y para aplicar Ruffini, Q de X tiene que ser igual a X menos A. O sea, para poder aplicar Ruffini, tiene que ser un polinomio de grado 1 con coeficiente principal 1. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer en Ruffini, nosotros vamos a usar esto. ¿Sí? Acá arriba vamos a poner a P de X completo y ordenado. Clave, completo y ordenado. Si no lo pongo completo y ordenado, me va a dar mal. Acá voy a poner el valor de A. ¿Sí? Fíjese que si yo tengo X menos A, acá voy a poner el valor de A. ¿Sí? Entonces, vamos con un ejemplo. Sin el menos, ¿no, profe? Sin el menos. Vamos a suponer que Px es 4x al cubo más 2x menos 3. ¿Sí? Y que Q de X es X más 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es Te conviene, 4x profe, al cubo. ¿Cómo? que el término independiente sea par, porque si no te va a dar mal la división. Te va a dar con resto. Que el término independiente sea par. Claro, porque. Bueno, no importa, explique, y negro. Es indistinto que sea par o impar, ¿eh? Más 0x al cuadrado más 2x menos 3. Escribo x más 2, entonces le cambio el signo. Si yo tuviera x menos 3, acá voy a poner 3 positivo. ¿Sí? Entonces, acá voy a poner los números, los coeficientes. Algunos les trazan columnas para no marearse. El último valor de acá me va a dar el resto. ¿Sí? Y acá les voy a bajar un grado a los polinomios que me quedan. El que tenga x me va a quedar sin número. Entonces, ¿qué es lo que hago? El primer número de acá es como que yo tengo un 0. Entonces hago 4, siempre lo voy a sumar. 4 más 0 me queda 4. Para el número que voy a obtener acá, hago el anterior por el valor que tengo. ¿Sí? Por el valor de A.
4 por menos 2 me queda menos 8. 0 más menos 8 me va a quedar menos 8. Menos 8 por menos 2 me queda 16. 2 más 16 me queda 18. 18 por menos 2 me queda menos 36. Con lo cual me va a quedar menos 39. Entonces, P de X va a ser igual a X más 2 por este polinomio que va a ser C de X, 4x al cuadrado menos 8x más 18, más el resto, más menos 39 o menos 39 directamente. ¿Sí? Lo que tiene la regla de Ruffini es que es súper metódico para hacer las divisiones. Donde no me voy a marear con los grados de los polinomios, porque uso los números nada más. Y fíjense lo que hice es, grado 3 pasa a grado 2 pasa a grado 1 pasa a grado 0, y el que era grado 0 me quedó el resto. ¿Sí? Escribo el polinomio que es el divisor, y abajo le pongo la raíz. ¿Sí? Esta misma explicación la tienen también en el campus. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan avanzar con todo lo que es la parte de polinomios, ¿sí? De las operaciones de polinomios, hasta donde les dice el ejercicio 13, creo que era, el ejercicio 15. ¿Sí? Hasta el ejercicio 15, no. O sea, hasta el 14, la idea es que ustedes puedan hacer todos. ¿Se entiende? Yo lo que voy a tratar es de hacer, de poder subirles algún link de algunas explicaciones de todo lo que viene con el ejercicio 15 en adelante, para que el viernes subirles esas actividades, o tal vez se las subo antes del viernes, dependiendo de cómo venga la semana, para que ustedes puedan seguir avanzando. No sé si habló alguien, lo tengo... Profe, ¿de qué a qué ejercicio dijiste? Hace una nota. Hasta el 14, inclusive. Ok, gracias. ¿Eso después lo tenemos que subir a un lado? No hace falta que lo suban. Lo que sí les voy a pedir es que ustedes vayan anotando las preguntas para en la próxima clase sincrónica me empiezan a taladrar a preguntas con lo que no les salió. Que seguramente va a haber varias. Okay. Silvina se ríe, pero es verdad. Bueno. Que tengan un gran fin de semana. Igualmente para usted, profe. A mucha torta Igualmente, que va a profe. hacer, ¿eh? Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, buen fin de. Hasta luego. Gracias, buen fin de- Nos vemos. Un gusto.